Muy bien, pues estamos listos para empezar. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad La Salle, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del ciclo escolar 2022B. Esta es nuestra última sesión. Y bueno, pues mi nombre es Paola Mercado Lozano, estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y me complace darles la bienvenida esta tarde en la que estaré acompañándolos como su anfitriona. El ambicioso tema que abordaremos hoy es Educación del Futuro, Tendencias Sociales, Pedagógicas y Tecnológicas, y para ello nos acompañan como invitada de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, la doctora María Elena Chan Núñez, a quien presentaré a continuación. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y responsable de la Unidad de Programas Estratégicos del Sistema de Universidad Virtual. Realizó estudios de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Intercontinental y la maestría en Comunicación en el IPTESO. Es doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara en la línea de Comunicación Educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Obtuvo el diploma de Estudios Superiores Especializados en Educación a Distancia a través del convenio UNAM París II y el Diplomado en Innovación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es la transformación digital y de los campos profesionales. Actualmente es parte del Grupo Internacional de Investigación del proyecto YACHAI, que opera con fondos de la Comunidad Europea para el Desarrollo de Sistemas Inteligentes de Personalización y Flexibilización para mejorar la calidad de la educación superior virtual en América Latina. También ha sido formadora de académicos en diversas instituciones del país en materia de diseño educativo por competencias, apropiación tecnológica, gestión de ambientes virtuales de aprendizaje e innovación educativa desde 1988. Es miembro de comités editoriales especializados en educación a distancia y aprendizaje mediado por tecnologías de la información y la comunicación, como los de las revistas Red, RIED, Universidades de la UDual e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido más de 300 talleres en el país y en el extranjero sobre innovación curricular y desarrollo de tecnologías para el aprendizaje. Cuenta con publicaciones especializadas sobre tendencias en educación superior y TIC, así como en metodologías para la investigación en educación virtual. Es miembro de la Red de Investigación Interdisciplinaria en Sistemas y Ambientes Educativos en México de ECUESAT y de la Red de Investigación sobre Educación en Línea de la UDual. Ha participado como consultora en proyectos de investigación internacionales con financiamiento de la Comunidad Económica Europea y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, así como en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a escala nacional e internacional. Bienvenida, doctora Chan. Y bueno, como invitado de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje, nos acompaña el doctor Guillermo Londoño Orozco, a quien presentaré a continuación. El doctor Londoño cuenta con 30 años de experiencia en educación superior como docente, administrativo, investigador y directivo. Tiene formación de pregrado en filosofía, 2 especializaciones en pedagogía y educación virtual, un magíster en educación y doctor en educación y sociedad. En el rubro académico se ha desempeñado como profesor en los diversos niveles universitarios, actualmente a nivel de maestría y doctorado. Es docente investigador con publicaciones de artículos y capítulos de libro en temas de educación, pedagogía y en especial de docencia universitaria. Es asesor y conferencista en temas de educación, currículo, pedagogía y formación docente. Además, ha ocupado cargos en dirección de departamentos en coordinación para la formación del docente universitario y decano.
presidente nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación de 2017 a 2021 y actualmente se desempeña como decano de Educación de la Universidad de La Salle y es miembro de la Sala CONACES del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenido, doctor Londoño. Muchísimas gracias. Es un gusto que nos acompañen esta tarde y bueno, pues les quiero recordar la dinámica que seguiremos en esta sesión. Nuestros invitados expondrán el tema que hoy nos ocupa en un lapso de máximo 20 minutos, cada uno ofreciéndonos algunas preguntas detonadoras para el intercambio de comentarios con quienes nos acompañan. Todos los participantes que están en esta sala podrán enviar sus dudas y comentarios a través del chat durante las exposiciones o bien al término de las mismas para dar respuesta al final de esta sesión y poder generar este espacio de intercambio en ambas exposiciones. Muchas gracias por su presencia y si les parece, pues vamos a comenzar con la doctora María Elena Chan. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, su interés en estos temas y muchas gracias sobre todo para la maestría por la invitación. Digo, aunque soy obviamente parte de casa, es siempre un gusto y un privilegio el poder compartir en este seminario que ha sido tan interesante con este intercambio con los colegas colombianos y con todos los estudiantes y profesores que también nos han acompañado de ambas partes. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se está viendo bien. De acuerdo. Bueno, hablar del futuro, sin duda, bueno, para mí es uno de mis temas favoritos, del futuro de la educación, y a lo que me he dedicado de alguna manera por el tipo de trabajo que estoy haciendo en torno a lo que es transformación digital y de las profesiones. Y de alguna manera lo que voy a presentar está muy conectado con eso y ha sido algo que, digamos, mi tema recurrente. Algunas cuestiones he podido compartirlas en otros espacios bajo el esquema y el tema de las competencias ciberculturales. Algo voy a plantear sobre eso, pero sobre todo centrándome en esta cuestión de las tendencias y desde dónde las miramos, es que voy a compartir el tema del futuro. O sea, tiene mucho que ver con el modo como nos colocamos, particularmente frente a la cultura digital, porque nada ha incidido tanto en la transformación, creo yo, es una transformación civilizatoria, ¿no? Entonces, ha incidido mucho en todos los planos o todos los ámbitos de la vida. Aquí hay una fotografía tomada en los 70s de la Torre de Pisa. Turistas, ¿no? Frente a la torre, ustedes ven lo que están haciendo, cómo están compartiendo. No se alcanza a ver la forma como fotografían, pero en todo caso incluirían el paisaje. Y esta es una típica fotografía turística de hoy, ¿no? En donde el protagonista no basta como con tomar el contexto de la foto o tomar el paisaje, digamos, fíjense cómo en la primera fotografía lo que importa es la Torre de Pisa y los edificios. En la segunda fotografía lo que importa es el truco, ¿no? Cómo se va a ver la foto pensando en los efectos que se pueden producir y no basta el paisaje, ¿no? Sino está incluido el sentido de lo que estoy compartiendo como vivencia o como experiencia, pero sobre todo tiene mucho que ver cómo lo voy a virtualizar, cómo estoy virtualizando el lugar en el que estoy, ¿no? Cómo lo presento. Ese tipo de ejemplos los tenemos todo el tiempo. Fíjense cómo en un museo la gente lo que está haciendo, todos están centrados en el aparato. Nadie está viendo la pintura de manera directa. Eso es muy impresionante desde mi punto de vista, porque es un símbolo de la forma como la cultura digital está trastocando las formas de ver, de relacionarnos, etc. Podríamos seguir con muchísimos ejemplos en todo tipo de situaciones, pero justo este es un poco el fondo del mensaje. Para poder pensar en el futuro, lo que se requiere muchas veces es esta integración de elementos. No es un solo factor, o sea, yo diría que la cultura digital
sobre todo la forma como influye en los jóvenes y particularmente lo que se ha dado a llamar como el nómada, que es un juego de palabras. Hay unos autores que lo manejan, John Moravec, como nomad, ¿no? Nomad como locos por el conocimiento, pero también es como un juego con el nómada, ¿no? Todo el tiempo migrando de aplicación en aplicación, de ocupación en ocupación, porque incluso los intereses son cambiantes de manera muy acelerada. Entonces podemos tener, digamos, la cultura digital como un factor muy importante en las disrupciones o en el modo como estamos planteándonos el futuro educativo, ¿no? Tal vez es la macro tendencia más fuerte, ahorita lo vamos a ver como en términos de tendencias, pero ciertamente es un elemento. Otros elementos que podríamos considerar que son como disruptores respecto al futuro, es decir, van a transformar las cosas como las vivimos ahora, las están transformando ya, serían estos nuevos problemas que se han originado por esta cultura digital, problemas que no teníamos antes. A veces son aparentemente nuevos, a veces no lo son, son simplemente traducciones, ¿no? A un entorno distinto de cosas que ya se vivían. Por ejemplo, yo diría que entre ellos está el ciberbullying, ¿no? Si lo vemos como una problemática que educativamente pega mucho, o sea, escolarmente pega mucho. Los maestros o los directivos, los padres de familia suelen pensar que es un nuevo problema. Y uno podría decir, pues es que el bullying ha existido siempre. O sea, no, que se le haya puesto la etiqueta, el nombre de bullying apenas hace, no sé, algunas décadas, y que luego ya se volviera ciber por la digitalización o por la cultura digital, no quiere decir que el problema no haya estado antes, pero ciertamente se nos sale de las manos en el momento en que está planteado en un entorno digital, porque su difusión y el impacto puede ser infinitamente más amplio, ¿no? Todos los impactos son exponenciales, ¿no? Cuando estamos hablando de lo digital, porque no solo se acelera la rapidez con que la información corre, sino que se sitúa en cualquier espacio, y entonces eso lo hace bastante poco asequible cuando estamos tratando de contener una problemática. Y bueno, todos estos nuevos problemas tienen, por supuesto, también nuevas soluciones, ¿no? En ese sentido, también las herramientas cambian y hablaríamos de tendencias tanto tecnológicas, o sea, los avances y tendencias tecnológicas per se, y las que están ligadas a lo educativo, las que han nacido para lo educativo o que se han apropiado dentro del contexto educativo. Y por otro lado están las megatendencias que no son solo tecnológicas, que son estas coyunturas, ¿no? O situaciones, eventos como la pandemia, por ejemplo, que vienen a catapultar, ¿no? O sea, o como diríamos, como que son la palanca de muchos movimientos que se convierten entonces o se constituyen en tendencias o se fijan o se profundizan. Yo podría decir que nosotros habíamos estudiado megatendencias desde el 2012 más o menos, en donde ya lo que se pronosticaba estaba siendo hacia el 2030, sobre todo, pero también un horizonte al 2050, algunos estudios. Y yo podría decir que todo lo que se situó al 2030, que fue lo que más retomamos como en este plazo que ya ahorita está a pocos años, ¿no? Cuando decimos faltan 8 años para ese horizonte, es nada si pensamos en que lo empezamos a ver hace 10, ¿no? Cuando estábamos en el 2012. Pero fíjense que no ha cambiado, o sea, casi no han cambiado a pesar de la pandemia. Lo que sucedió con la pandemia no es que haya habido un cambio en las tendencias, sino que se profundizaron esas tendencias, al menos desde la perspectiva de algunos autores que son a los que seguimos, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría como en esta figura o en este esquema los distintos elementos que producen el futuro, o sea, que de alguna manera se están viviendo ya y que nos permiten de alguna manera, tanto si entramos a trabajarlos y operar con estos elementos, entre muchos otros, podríamos que estos son los que yo plantearía que son como los que más inciden en lo educativo. Si operamos estos, de alguna manera estamos construyendo futuro. Finalmente, el futuro no es algo que va a llegar como si no se hubiera construido, lo estamos construyendo desde ahorita. O sea, finalmente, hablar de futuro es hablar de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, eso para mí siempre es muy interesante. Yo no lo veía así hasta hace algunos años y no sé si para quienes están en este espacio hoy es algo común, algo que se plantean, ¿no? Como
como algo incierto que va a llegar de alguna parte o como algo que construimos o que es parte de una voluntad actual, ¿no? Que generamos. Entonces, bueno, desde esa perspectiva y considerando todos estos elementos, yo diría que cuando nos enfrentamos o identificamos cuáles son esos nuevos problemas, así como cuáles son los nuevos objetos en las profesiones, cuando hablamos de los nuevos objetos dentro de la profesión educativa, por ejemplo, nuevas situaciones, yo diría que estamos en un punto en el que a veces solemos pensar, y ahí va a parecer que me contradigo, porque yo le doy muchísimo peso a la transformación digital y a la cultura digital en sí misma, como parte de esta construcción de futuro. Sin embargo, la contradicción tal vez podría parecer el que cuando hablamos, por ejemplo, de nuevos objetos de las profesiones, uno suele pensar en que todo va a ser digital y que entonces nos tenemos que volver algo así como expertos en cómputo, en virtualización, en manejo de medios y que eso es el futuro de la educación, ¿no? Muchas veces ese discurso se cuela en el discurso pedagógico y para quienes no somos tecnofóbicos, o sea, yo soy en absoluto, yo soy más bien tecnofílica, yo suelo pensar en que definitivamente vamos a tener una apropiación de la tecnología todavía más amplia y cada vez más profunda en el quehacer, en todos los quehaceres, en todos los ámbitos de la vida, pero pensar en el futuro también implica justamente reconocer aquello que no se está alcanzando a transformar por las herramientas digitales, por el cómputo en sí mismo, por todo lo que tiene que ver con la información y los sistemas, y que suele estar todavía o que está aún anclado a lo que son las habilidades o las cualidades del ser humano que aún no son del todo imitables o reproducibles desde las máquinas, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Básicamente yo diría que son tres: el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y el pensamiento creativo. Se hacen muchas cosas que ya tienen que ver con esto, o sea, sobre todo el manejo de complejidad con las computadoras. Sin embargo, sigue siendo el ser humano quien puede recrear, digamos, o tratar de reconocer patrones, pero sobre todo ligar multidimensionalmente las cosas, hacer como estas articulaciones entre la historia, entre pasado, presente, futuro, poder reconocer errores, pero no solo claro, la máquina reconoce muchos errores o las máquinas lo pueden hacer, pero el hecho de poder hacer un juicio, ¿no? Acerca de lo que estamos leyendo, de lo que estamos observando, sobre todo cuando hablamos de juicios valorales, de juicios estéticos, hay todavía mucho que desarrollar en el pensamiento humano que aún está lejos de lo que es el dominio del cómputo. Entonces, cuando pensamos en futuro, también pensamos en esto, aquello que el ser humano sigue siendo como su particularidad y desde la cual puede actuar frente a problemáticas que estamos viviendo ahora, ¿no? Otro elemento que me parece muy importante en relación al futuro, antes se hacían los informes Horizon, que son muy conocidos como pronósticos de la tecnología a utilizar en un año, en 2 años, o sea, lo que es corto plazo, mediano plazo y largo plazo, que para la tecnología 5 años ya es mucho, ¿no? Es un largo plazo. El informe Horizon se venía haciendo hasta hace poco, ahora lo hace una organización que se llama Educase, y ha cambiado mucho, pero yo quería presentar este que se hizo, fue un corte transversal que en algún momento se hizo cuando todavía se llamaba Informe Horizon, y que lo que se veía venir como tendencia era el que cuando se hace un corte y se ve lo que había pasado en los últimos 10 años, desde que empezó a hacerse el informe, lo que había venido sucediendo es que a 1 año, a 2 años, a 5 años, lo que se vino repitiendo y lo que se puso en tendencia está en la base de la pirámide. Lo que dice o la tendencia que podemos reconocer en el manejo de la tecnología para la educación tiene que ver en que cada vez las tecnologías más fuertes o importantes eran las que estaban permitiendo la organización de redes alrededor. Por eso las redes sociales tienen tanto peso hoy en la vida cotidiana y en la educación lo tienen menos por muchas razones, pero podríamos discutirlo en todo caso. Pero esas redes, el hecho de que sean omnipresentes, toda esta cuestión de la ubicuidad, la posibilidad, por ejemplo, que tenemos ahora con herramientas como Waze, ¿no? O sea, todo lo que es inteligencia colectiva. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto muchas veces que haya gente con la generosidad
de estar marcando si hay un accidente en el camino, si te vas a encontrar una tienda de tal, si hay tráfico o no lo hay. O sea, todo el tiempo se está alimentando la red con la información de los usuarios y esa inteligencia colectiva va creciendo en aplicaciones, ¿no? Y teníamos esta pirámide, y si ustedes ven, hasta arriba estaba todo lo que es la tecnología de 3D, la impresión 3D, las interfaces intuitivas que todavía no son suficientemente populares, digamos, no están de tal modo ya difundidas que todo el mundo las estuviera usando en un restaurante, por ejemplo, ¿no? El hecho de ya tener sobre la mesa cómo escojo el menú solamente por hacer el touch, ¿no? Todavía falta para que tengamos un uso muy generalizado, perdón. Pero lo interesante es, todo esto, por ejemplo, que está en medio, que son los usuarios como productores de contenido, si ustedes observan esta pirámide, queda muy claro que las tecnologías siguen saliendo nuevas aplicaciones, pero siguen girando en torno a esto. O sea, las que son las más extendidas están dentro de lo que podemos considerar las redes, justo las grandes transformaciones ahorita que se esperan con el metaverso, ¿no? En Facebook, en Instagram, con Twitter, ahora está planteándose siempre esta cuestión de la red organizada alrededor. Son lo que todavía tiene más peso y todavía está en esa tendencia muy fuerte. Y por favor, Pau, me avisas cuando queden 5 minutos para no extenderme más de la cuenta. Y bueno, tenía yo en la primera lámina, en donde mostraba los distintos factores desde los que se construye el futuro, por supuesto las tecnologías como tales, a las que se ha dado en llamar tecnologías exponenciales, que son estas que están en esta lámina que le he tomado directo de la fuente de McKinsey, del Instituto McKinsey. Creo que todas son términos muy reconocidos, todo el mundo sabemos o estamos de alguna manera cercanos a lo que es el Internet móvil, por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, la impresión 3D, lo que tiene que ver con las energías renovables, los vehículos autónomos. Estas son, este conteo, ¿no? Este listado son lo que desde hace ya algunos años se ha manejado como lo que está marcando el futuro en la industria, en todo lo que es el comercio, y por supuesto mucho de esto pega directamente en la educación, no solo en la educación superior por la obvia articulación que hay de cualquier práctica profesional a estas herramientas, sino porque también dentro de lo educativo, como parte de la tecnología que se empieza a asumir, esto está operando ya desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es tecnología en la nube, ¿no? La información en la nube viene a ser ya una realidad cada vez más que se impone, digamos, en nuestras formas de trabajo, en las formas como tomamos nota, como hacemos trabajo colaborativo. O sea, hay mucha incidencia de estas herramientas que no están pensadas para lo educativo, pero que son apropiadas dentro de la educación. Y bueno, ¿qué de eso ha cambiado? Este mosaico, digamos, sigue mostrando lo que para los estudios de megatendencias hasta hace pocos años eran los elementos clave donde íbamos a ver transformaciones. Y esas transformaciones transversalmente han estado dadas sobre todo por lo que son tendencias tecnológicas. Yo diría que hay básicamente 6 tendencias que atraviesan todos estos espacios, digamos, ¿no? Importa mucho el futuro de la movilidad, el futuro de la infraestructura, o sea, cómo se está construyendo. Ustedes se darán cuenta que cada vez se utiliza más la impresión digital a gran escala para hacer construcciones. Los bloques, ¿no? Ya son producidos por 3D, los diseños. Lo que a lo mejor se construía en un mes, ahora se puede construir probablemente en una semana, ¿no? Lo que antes se hacía con materiales muy pesados, ahora se hace con materiales más amigables con el medio ambiente, pero también mucho más ligeros para ser transportados. O sea, hay cambios muy importantes en cualquiera de estas. O sea, cuando hablamos de tendencias sociales, solamente el futuro de la energía, las tendencias económicas, para cada aspecto, si uno entra en lo que es el espacio de la tendencia, se observan las transversalidades y iba yo a hablar de ellas. Una es la personalización. Hay una gran fuerza, una tendencia a personalizarlo todo, ¿no? Si nosotros pedimos un café, la personalización llega al punto a veces del ridículo, ¿no? Si es con leche tal, en vaso tal, con el café de tal estilo, ¿no? Caliente, frío. Entonces damos tantas características que estamos personalizando el producto al máximo. Y eso lo vemos en todo y por supuesto en la educación. La personalización es una tendencia muy fuerte.
como a las elecciones, la mayor flexibilidad, el que el individuo pueda escoger en qué modalidad, ¿no? Va a estudiar, con qué contenidos, bajo qué formatos, si son visuales o son textuales. O sea, eso es toda una tendencia muy fuerte, ¿no? La personalización. La otra sería la diferenciación, que tiene que ver con la diversidad, o sea, el reconocimiento de la diversidad, que está muy ligada a personalización, o sea, porque el hecho de que diferenciemos, que digamos, no todos aprendemos igual, no todos necesitamos lo mismo, y entonces esa diferenciación lleva naturalmente a la personalización. Y son tan fuertes que, por ejemplo, lo vemos en la televisión, pues que ya casi, digo, es muy poca la gente que ve la televisión programada con horario, espacio. La ven por buenas razones y también por cuestiones económicas en muchos casos, porque es lo más accesible, ¿no? Lo que es abierto. Pero cuando estamos hablando de la televisión por demanda, o lo que es la programación de video por demanda, hace muchos años que tal vez los más jóvenes ya ni se paran, ¿no? A pensar en el horario en el que van a pasar un programa. Lo ven cuando quieren, lo paran cuando quieren, lo pueden reanudar, lo ven las veces que quieren. Y eso ya lo teníamos desde YouTube, ¿no? Y ahora cada vez más con todas las cadenas, incluyendo obviamente Netflix, pero todas las que han venido siguiendo los pasos. ¿Eso qué implica? Que los estudiantes ahora tienen mucho más impaciencia frente a la pantalla, no están, y bueno, si hablamos de la clase presencial también, por supuesto, porque ahí no pueden moverlo, no pueden cambiar el canal, tienen que estar atentos una hora completa. Entonces, hay muchas implicaciones cognitivas, afectivas, emocionales, digamos, de lo que son todos estos elementos, porque por un lado la cultura que vivimos de consumo y las formas como nos relacionamos a través de las redes sociales no tienen mucho que ver o casi nada que ver con las formas como nos relacionamos en el aula. Entonces, eso está jalando hacia dónde, ¿no? Hay todavía una tensión muy fuerte, yo por eso diría que el futuro lo estamos construyendo, y a veces nos olvidamos que como educadores, eh, puede ser que sigamos la tendencia y nos vayamos completamente de largo para seguirla y decir, ahora tengo que enseñar con redes sociales, a través de las redes sociales, produciendo contenido para redes sociales, que ese sería como el extremo de sumarnos y construir un futuro que está completamente ligado a las tendencias de virtualización. O, por el contrario, asumir esta otra parte de trabajo con todo aquello que le hace equilibrio a esa virtualización y que es la postura de muchas escuelas, que es muy interesante, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, tendencias en Dinamarca, cómo se está dando mucho peso a la educación emocional, porque es como un balance con las otras cuestiones a las que está aparejado, digamos, ¿no? El uso tecnológico, en términos de la necesidad de estar cara a cara, de tener también, por ejemplo, todos los laboratorios de fabricación digital surgen mucho también, no solo por el avance tecnológico, sino por la necesidad de materialización del aprendizaje también, de cómo es importante palpar los objetos, fabricarlos, estar en contacto con las cosas de manera tangible. Eso es otro asunto que también está como en esta tensión entre un futuro completamente o casi virtual y lo que en términos de relaciones, por supuesto, y contacto con los objetos de conocimiento, y aquellos espacios y situaciones en las que podemos tener contacto con el cuerpo, tener contacto con el otro a nivel de la gestualidad, de la afectividad, y tener contacto con los objetos que son objetos de aprendizaje no digitales, como podría ser estos elementos, por ejemplo, la impresión 3D. ¿Por qué podría ser tan importante? Porque vuelve tangibles cosas que están todo el tiempo solamente en el imaginario, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría mucho que discutir. Yo solo que pues quisiera ir dejando como estos elementos que tienen que ver con lo que estamos resolviendo o tendríamos que estar resolviendo, porque son problemas como de una humanidad que está altamente mediada por todas estas herramientas, al punto de que, claro que hay giros, ¿no? En las formas de ver y de relacionarnos, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de un ámbito muy específico, como es el de la educación a distancia, cómo la innovación no tiene solo que ver con la tecnología que se utiliza, sino con modelos, ¿no? Con modelos que van en tendencia, y si vemos, por ejemplo, del presencial al conectivo colaborativo, que sería como este que es más libre, más abierto,
que no está diseñado de manera predeterminada, que es mucho más personalizable. O sea, ahí se encuentran muchas características de lo que yo decía hace rato, que están empujadas por la cultura digital, y que cuando lo vemos así como cómo va del presencial al conectivo colaborativo, supone muchas habilidades que no son solo el manejo de los aparatos o de la tecnología en sí misma, sino de todo un pensamiento que va evolucionando con el sistema, digamos, de consumo y con el sistema tecnológico para poder encontrar otras posibilidades de relación. Yo les comentaba en el informe Horizon cómo las redes sociales estaban en la base, ¿no? Todo lo que es tejer la red alrededor. Y eso es muy coincidente con hablar como de momentos o de evoluciones de modelos hacia la perspectiva más colaborativa y conectiva, porque coincide con las redes, o sea, coincide con un pensamiento de red. Entonces, ahí vamos viendo convergencias, ¿no? A la hora de plantearnos el futuro, o sea, hacia dónde está evolucionando. Y bueno, yo aquí cerraría mi exposición, no sé de minutos cómo andamos, pero en todo caso lo interesante sería pues, la charla, ¿no? Y lo que ustedes puedan comentar, por supuesto, después de escuchar la otra presentación o como se vaya a definir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Guillermo Londoño, por favor. Bueno, muchísimas gracias, maestra Paola, por la invitación. Un saludo cordial a nuestros estudiantes de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje y obviamente a nuestros pares, amigos de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de Guadalajara. ¿Me escuchan bien? Bien. Yo quisiera hacer unos planteamientos que creo que complementan fuertemente lo que ha presentado la maestra María Elena. Y quisiera ser un poco disruptivo, no para contradecir o señalar con lo que les voy a presentar que estoy en desacuerdo, sino como para insistir en otra mirada de estos desafíos, tratando de ser un poco disruptivo, tan disruptivo que no tengo presentación, sino que la tecnología aquí es la voz con un poco de ronquera por una gripa. Pero mi intencionalidad en esta corta reflexión es retar un poco y cuestionarnos frente a esto precisamente que nos está generando la nueva sociedad. Algunos de esos cuestionamientos incluso no los comparto, pero los voy a presentar de tal manera que también lo pensé un poco, mirarlo desde lo que significa nuestro lugar como magísteres en este campo de educación. Y cuando la doctora Cristina Henning me propuso el título Educación del futuro, tendencias sociales, pedagógicas y tecnológicas, uno dice, wow, la educación del futuro. Y como anda este mundo de acelerado, uno no sabe si el futuro, dónde está, ya llegó, sigue andando, bueno, con todas estas cosas que nosotros conocemos. Pero yo quisiera para ello, en una perspectiva que tiene que ver con una apuesta epistemológica que yo manejo desde Semmelman, un poco la lectura desde la historicidad, desde el devenir, desde el venir siendo. Y quisiera simplemente hacer un checklist porque el solo detenerme en uno de esos elementos de la lista daría para horas de discusión. Miremos un poquitico el panorama que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. Repito, a manera de checklist, un mundo contemporáneo donde la guerra sigue presente en los diversos continentes y en los diversos niveles. Ucrania es apenas la punta del iceberg de un gran conflicto mundial que hay en muchos escenarios de África, de Asia, de la misma América Latina. Realidades como la inequidad y la injusticia y el desequilibrio social. Colombia y creo que también México se caracterizan por ser uno de los países más inequitativos del mundo. Es decir, donde la riqueza, el poder y la tierra está concentrado en muy pocos y lo poco que queda para la gran mayoría. Gente sin un pedazo de tierra y gente con miles de hectáreas de tierra, gente que maneja toda la economía y gente que no tiene para su diario vivir.
unas tiranías que se hacen presentes en países de Asia, de África, de América Latina, el manejo global de la economía, miren lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, y el mundo, hay estudios sociológicos que lo plantean en manos, todo el mundo, en manos no de grandes gobiernos y grandes competencias como a veces nos lo hacen creer China, Japón, Estados Unidos, sino está realmente en manos de 50 multinacionales. Son los que respiran detrás de estos gobiernos y de estas potencias. El mundo lo están manejando empresas multinacionales y hay unos estudios sociológicos muy interesantes al respecto. Un problema, por ejemplo, que ya estamos comenzando a vivir aquí en Colombia y en parte en América Latina, en Europa ya se vivió hace rato, en África no tanto, que comienza el declive de la población. Nuevos desafíos que se generan alrededor de unas nuevas cosmovisiones de la vida, de la familia, todas estas nuevas formas de familia, perspectivas de género, comprensiones y filosofías de género, las grandes preocupaciones alrededor del medio ambiente, lo que llamaba el Papa Francisco el cuidado de la casa común, todo lo que nosotros conocemos y vivimos y escuchamos alrededor del calentamiento global, el deterioro. Hay teorías que dicen que lo que hay da para los próximos 50 años y no más, con estudios científicos muy serios. Ni qué hablar de la pandemia, todo lo que generó y todos estos desafíos y procesos de la pospandemia. Entonces, con esta lista que puede ser aún más grande, no quiero decir, no, pues estamos fregados, ¿no? Pero lo quiero mencionar en el sentido de, bueno, estamos hablando de educación para el futuro. ¿Qué futuro? ¿Cuál es el futuro que nosotros estamos construyendo? Y miremos realidades, por ejemplo, como la mexicana y la colombiana, donde el tema del narcotráfico, el tema de las guerras internas, el tema de las pandillas, el tema de la inseguridad, el tema de la injusticia social. Entonces, y espero me entienda bien la doctora María Elena, porque no es contradicción, sino otra mirada. Entonces, uno a veces está muy preocupado por todos estos desarrollos de la tecnología, de la nanotecnología, de todas estas posibilidades de la educación desde la computación cuántica, el Internet de las cosas, la impresión 3D, que con esto no estoy diciendo que hay que dejarlo de lado, pero a veces nos centramos en una perspectiva del desarrollo de este mundo contemporáneo y de este futuro muy de la mano de la tecnología, porque así es. Pero la pregunta de fondo, y más un poco en la intención de la reflexión que yo quiero proponerles, desde la educación, ¿cómo estamos haciendo el equilibrio, la comparación, el análisis entre unas apuestas, unos demandas, unos desafíos desde la educación con la incorporación de todos estos medios, alternativas, comprensiones y su lugar como respuesta a este tipo de problemáticas y muchas más que yo les he señalado? ¿Por qué lo planteo? Porque la gran preocupación de todos estos desarrollos tienen mucho que ver con el sentido de para dónde vamos. Y se los planteo, por ejemplo, a ustedes como futuros magísteres. La palabra magíster viene del latín magis, que significa el más mejor, textualmente, el más mejor. Cuando uno hace una maestría y es maestro, significa que es el más mejor. Y si estamos hablando a nuestros estudiantes de las dos maestrías en educación virtual, pues son los más mejores, suena feo, pero esa es la expresión textual, los más mejores en educación virtual. Y la pregunta es, ¿los más mejores en educación virtual frente a qué? Frente a cuál es el lugar que tiene esto frente a la realidad y frente al futuro. Recuerda que estamos hablando de educación de futuro. Y estamos viviendo, la pandemia lo aceleró, como lo decía muy bien la doctora María Elena, pero la pandemia aceleró todos estos desafíos de la cuarta revolución industrial. Antes de la pandemia se hablaba de la cuarta revolución industrial en que estamos iniciando, pero ya, digamos, se disparó de una manera impresionante. Todos recordarán que precisamente esta cuarta revolución industrial es una nueva mirada frente a la primera que se inició por allá en 1780 y algo
con la máquina de vapor, la segunda revolución industrial ya a mediados del siglo XIX, cuando ya comienzan algunos avances gracias a la electricidad y su aplicación en la industria, y aparece la industria del automóvil y la petrolera. La tercera, donde ya entra la cibernética, donde entra la energía atómica, el desarrollo de la aviación, las telecomunicaciones, pero una cuarta donde nos colocan estos escenarios de la inteligencia artificial, la robótica, bueno, lo que mencioné ahorita, nanotecnología, etcétera, etcétera, con un agravante, y es que quienes han hecho estudios alrededor de la revolución 4.0 o la sociedad 4.0 o la industria 4.0, hablan, y ya lo estamos viviendo, de una modificación de la realidad, de la forma de empleo, de la forma de vivir. Por ejemplo, hay estudios muy serios que hablan para el 2030, o sea, estamos a 7 años. En el 2030, cerca del 40% de los empleos existentes van a dejar de existir. Y el 60% de los empleos que se requieren para el 2030 aún no existen. Y nosotros estamos en un campo educativo y estamos formando gente para el futuro. Y la pregunta es, ¿para qué futuro? Para un futuro que tiene grandes preocupaciones como las que yo les he planteado, pero también para un futuro donde nosotros, como los más mejores en educación, y en este caso en educación, estamos formando personas para este futuro. ¿Cómo las estamos formando? ¿Para qué las estamos formando? A veces, y creo que no es el caso de nuestras maestrías, y por eso tenemos estos escenarios y estos espacios de discusión, estos programas de formación se centran, y soy crítico y autocrítico, incluso como decano de la facultad que regente este programa, evitar el peligro que estos programas de formación de magis, de los más, caigan en elementos eminentemente instrumentales. Aprender a manejar la tecnología, aprender a hacer un diseño multimedia, aprender a hacer objetos virtuales de aprendizaje. Claro, esto es importante y eso hay que aprenderlo e ir incluso aún mucho más allá con todos estos desafíos que genera la cibernética, el desarrollo 3D y demás. Pero la pregunta sobre el sentido. ¿Para qué vamos a usar estas habilidades? ¿Para qué vamos a utilizar estas competencias? Nos interesa mucho centrarnos en los diseños instrumentales. Yo peleo mucho, me disculpan, repito, quiero ser disruptivo, pero por ejemplo los diseños instruccionales que tanto se insisten en ciertos procesos, pero sí, instrucción ¿para qué? Tecnología ¿para qué? Formación ¿para qué? Educación ¿para qué? Si los desafíos que nosotros tenemos como los magíster o como los doctor, es precisamente pensar alternativas para una educación pertinente. Entonces, la educación del futuro, desde los paradigmas de la complejidad, recordemos a Morán, desde la sociedad líquida, Simón Bauman, un mundo que está en permanente cambio, en constante transformación, en constante desarrollo, uno a veces se piensa procesos de educación, permítame la palabra, estables para realidades inestables. Procesos de educación lineales para realidades de educación que son totalmente dialécticas, que son contradictorias, que son contrarias. Entonces, en ese sentido, pensar como lo propone la reflexión del día de hoy, pensar una educación del futuro en tendencias sociales, pedagógicas y tecnológicas, no es simplemente decir, existen estas alternativas sociales. Existen estas orientaciones pedagógicas, estos modelos pedagógicos, esos enfoques que trabajan desde lo cognitivo, desde la planeación neurolingüística, desde la cibernética utilizada a los desarrollos mentales, o todos estos desarrollos tecnológicos que también conocemos y que estamos estudiando. En ese sentido, reitero la pregunta sobre el sentido. Y es evidente, como dice de Sousa, que nosotros enfrentamos unas grandes crisis, como las que señalé. El problema es que, en el fondo, estas crisis, de cierta manera, han existido, de otra forma y en otro nivel. La injusticia, la discriminación, la indignidad, bueno, llevados a otro nivel.
Entonces, el problema es no profundizar en las crisis, sino mirar las alternativas. Y claro, tenemos tecnología. Y claro, y tenemos nuevas conmociones que desde la educación, la sociología, la filosofía, la antropología, pero hasta dónde estos son discursos que no atraviesan los procesos de formación nuestra y por lo tanto nuestras propias prácticas. En nuestro campo educativo, pues nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas de formación. Entonces yo creo que en este mismo proceso tenemos que ser críticos de nuestro propio proceso. Tenemos que pensar disruptivamente para abrir nuevas miradas y no hay la receta. Si alguno de los que están, de quienes me está escuchando dice, bueno, muy interesante, usted ya nos movió el piso, estableció algunos cuestionamientos, ¿cuál es la alternativa? Precisamente las características del mundo educativo de hoy y lo que ocurre, miremos nomás lo que ocurre con la tecnología día a día, pues nos muestran que nosotros no podemos tener una única mirada. El ser disruptivo nos implica abrir la mirada, proponer diferentes opciones, buscar desarrollos novedosos. El tema de la innovación educativa no es un tema de innovación tecnológica y quisiera insistir mucho en eso. Innovación educativa no es innovación tecnológica. Hay muchos casos de gente que ha utilizado grandes innovaciones tecnológicas para hacer lo mismo. Es decir, no hay realmente innovación, lo que cambian son las mediaciones y los medios. Medios súper wow, súper diseñados, súper, ¿sí? Trabajamos con avatares, para hacer lo mismo, para plantear lo mismo. Entonces, aquí el desafío en una educación de futuro y más en esta perspectiva nos implica pensar cómo pueden ser esos procesos de transformación y de innovación de los procesos educativos. Y creo que las miradas plurales y las miradas de contexto son fundamentales, porque nosotros nos pensamos desde un curubito donde está la tecnología entendido en su sentido restrictivo, porque sabemos que la tecnología es más que todo el desarrollo de la computación, las máquinas, etcétera, etcétera. Pero miremos, por ejemplo, las realidades de nuestros países como Colombia y México. Colombia en su geografía es 90% rural. 90, no tengo los datos de México, pero el 90% rural. Y en el 90% rural el acceso, por ejemplo, a la electricidad en muchos no existe. Y mucho menos el acceso a Internet y pues mucho menos el acceso a un computador. Entonces, mientras nosotros estamos pensando como en todos esos grandes avances del 3D, la nanotecnología y demás, hay otro tipo de tecnologías que también nos llevan a pensar en este contexto de nuevas sociedades y nuevas realidades. Hay unas realidades locales, hay unas realidades particulares que no tienen ni van a tener por muchos años, así el mundo vaya acelerado, esas posibilidades. Pero allí se requiere otra comprensión de la tecnología, otras miradas de las tecnologías y otras apuestas de las tecnologías. Entonces, cuando nosotros hacemos estos análisis en perspectiva de computación cuántica, de Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿cómo nos pensamos las posibilidades de educación, de transformación, de educación de futuro para realidades que no están en el futuro? En ese futuro del que habla la cuarta revolución industrial. Mientras nosotros estamos hablando de una cuarta revolución industrial, hay realidades en nuestros contextos latinoamericanos, en Colombia, en México, que se dice de algunos países asiáticos y africanos, donde ni siquiera han terminado la primera revolución industrial. ¿Cuál es el lugar nuestro en esos procesos y cuál es la reflexión? Y en ese sentido, creo que el lugar de la investigación, el lugar del estudio pedagógico, el lugar del análisis de lo pedagógico tiene que estar mucho más anclado a la lectura de realidades para pensar una educación de futuro pertinente. No una educación de futuro deseada, ideada para ciertos contextos y para ciertos privilegios. Claro, quienes tienen los medios tienen acceso a ello y nosotros seremos unos grandes adalides y los otros se quedarán más atrás.
Es decir, seremos parte de esos desarrollos de la inequidad y la injusticia y de la desigualdad porque solamente llegamos con esos medios o lo que los tiene. Pregunto a nuestros maestros en formación, por ejemplo, ¿qué tipo de tecnologías se han pensado para esos contextos donde no existen estas posibilidades? Y aquí sí amplío el concepto de tecnología, porque es que ya la tecnología no es simplemente lo que se desarrolla con la cibernética y con la informática y con la computación y demás, sino que la tecnología tiene que ver con ámbitos de actuación mucho más amplios, de la realidad, de los instrumentos, de las mediaciones con las que yo comparto, interactúo y tengo posibilidades de interactuar con el medio. Entonces yo creo que desde esa perspectiva es importante. ¿Cómo voy de tiempo, doctora Paola? Estamos a 3 minutos. Perfecto. Gracias. Como hacernos algunas preguntas, ¿no? Y yo decía, quería provocarlos más que hacerles como una gran exposición. ¿Y cuáles serían las vías para incursionar en estos escenarios? U otros escenarios que se irán dando con todos estos cambios tan acelerados que se ocurren. ¿Qué clase, tiene que ver con mi última intervención, qué clase de tecnología entonces sería necesaria para poder trascender y afrontar ese tipo de realidades? ¿Cómo deberíamos posibilitar comprensión y acciones de la educación que realmente genere proyectos alternativos que respondan a la diversidad, a la pluralidad, a ese tipo de condiciones? ¿Cómo articular toda esta experticia alrededor del mundo de la educación y al mundo de la tecnología? ¿Cómo articularlo a las realidades sociales, a las realidades de ciertas comunidades, de ciertas poblaciones, de ciertos contextos? ¿Realmente le estamos dando el uso que consideramos debemos darle a la tecnología? Por el hecho que estemos usando tecnología, por el hecho que seamos capaces de diseñar 3D, por el hecho de que podamos trabajar desde el Internet de las cosas, ¿eso nos coloca en dimensión de educación de futuro? ¿Estamos respondiendo realmente a los desafíos de una educación de futuro? Cierro mi reflexión y cuestionamiento de otra manera, o con esta pregunta. ¿Cuál es el lugar del desarrollo tecnológico en la educación del futuro de hoy, con base en estas miradas de la realidad? Bueno, espero haber sido provocador, era un poco la intención y más que citar como grandes estudiosos de las diferentes ciencias, era un poco echar mano de esto que a veces surge en el cotidiano, en el café, que escuchan en una conferencia, que lee uno en un libro, y un poco esta reflexión recoge esos elementos que nos confrontan frente a ese lugar, como acaba de escribir la maestra Paola, del desarrollo tecnológico en la educación del futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Londoño. Pues abrimos el micrófono al diálogo luego de estas preguntas que nos ha propuesto el doctor Londoño y bueno, pues invitamos a nuestros participantes a levantar la mano o bien a escribirnos por el chat sus observaciones. ¿Quién dijo yo? Mientras se animan, me voy a permitir hacer un comentario. Creo que al menos en México ya se están contemplando, doctor y compañeros de Colombia, se está volteando a ver a estos sectores que habían sido más desfavorecidos, ¿no? Que habían estado al margen de estos avances, al margen del acceso a becas y a ciertos beneficios. De unos años para acá, ¿no? Estamos viviendo en un periodo de cambio en donde sí se nos está obligando a ver un poco más hacia adentro, un poco más hacia estas comunidades que están lejos de los privilegios, que como bien señalaba usted hace un momento,
En Colombia pues representan el 90% de la población. Acá tenemos el 21% de la población en áreas rurales. Sin embargo, el acceso, si bien hay una penetración del Internet más amplia, seguimos teniendo grandes problemas de desigualdad y pobreza, sobre todo en regiones muy bien identificadas en el país, en el sureste, sobre todo. Entonces, ¿qué estamos viviendo acá como instituciones públicas? Nos están obligando a voltear a ver estas comunidades, estos grupos, y están apoyando los proyectos que desde las instituciones públicas o privadas podamos llevar a cabo para atender estas problemáticas que empiezan con la desigualdad educativa. Entonces, creo que son pasos que estamos viviendo y que han generado un gran movimiento al interior de la institución, lo hemos visto. Me ha tocado participar en discusiones muy interesantes con compañeros que tienen posgrados en el extranjero y dicen, es que tenemos que voltear a ver hacia Europa. Las tendencias en Estados Unidos y el modelo económico va hacia allá, no podemos ser ajenos. Sí, pero tenemos que jalar a estos grupos de manera que podamos ayudarlos a que se nivelen un poco, que nos puedan alcanzar. Y bueno, hay varios proyectos muy interesantes en torno a ello. Por ejemplo, se trabajó en el desarrollo de una plataforma en la que los estudiantes trabajan sin conexión a internet y que luego cuando era un morral, algo así, Juan Manuel y María Elena lo recordarán, el proyecto de otra maestría, y entonces era tal cual, ¿no? Se guardaban las actividades en este morral y cuando tenían la oportunidad de conectarse, tenían esta posibilidad de enviarlo sin requerir grandes volúmenes grandes conexiones a internet y demás. Bueno, este es un ejemplo que tenemos acá. Y bueno, pues voy a retomar. Aquí ya tenemos un par de comentarios. Diego Alejandro Cubides nos dice, muchas gracias. ¿Cómo se puede incentivar la tecnología en lugares donde el acceso a la misma es escasa? Justo lo que hablábamos. ¿Gustan contestar? Yo quisiera devolver la pregunta, no necesariamente para que la conteste si desea hacerlo, pero cuando pregunta Diego Alejandro, ¿cómo se puede incentivar la tecnología en los lugares donde el acceso a la misma es escasa? La pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por tecnología? Porque hemos circunscrito el concepto de... Yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que la tecnología es necesaria, que el Internet llegue, que el computador llegue, que las redes lleguen, que todas estas posibilidades lleguen a zonas apartadas. Eso es un tema de justicia y de equidad social. O sea, eso no está en discusión. Pero a veces creemos, me gustaría saber qué opinan, a veces creemos que la solución es llevar la tecnología. Y reitero, se requiere, se necesita. Pero en ciertos contextos eso implica, no más en términos de inversión, cosas que para muchos contextos es imposible, que ni siquiera llega la luz. Desde aquí a que llegue la luz y de aquí a que llegue la conectividad y que a que llegue el primer computador, con el avance de la tecnología, cuando llegue el primer computador, esa velocidad del Internet y ese tipo de computador ya está desactualizada. Entonces, claro, se requiere, no está en discusión. Pero la pregunta es, ¿qué otro tipo de tecnologías? Voy a ser sugestivo. Una de las tecnologías que tenemos nosotros en las universidades, obviamente, son las bases de datos. Entonces, ¿cómo tiene uno acceso a la información? A través de las bases de datos o a través de Google o de Google Scholar o de cualquiera de estas posibilidades que hay, y uno tiene acceso a información inmediata. Conozco el caso de una escuela normal rural en una zona rural de Boyacá, de nuestro país, donde obviamente las condiciones infrahumanas son inimaginables.
Y hay un proyecto de esa escuela muy bonito que se llama el Bibliocaballo. Creo que la palabra habla por sí sola, ¿no? El Bibliocaballo. Entonces es un caballo que llenan en el lomo con una cantidad de libros y se van los muchachos de la escuela de vereda en vereda. Allá también les dicen vereda a las partes de las zonas rurales. Se van de vereda en vereda llevando los libros de un lugar a otro y llevando información a los miembros de las diferentes comunidades. Y entonces el bibliocaballo lo que hace es un recorrido de ir, llevar y traer. Para mí, me pueden contradecir y me gustaría que lo hicieran. Para mí eso es una tecnología. No es una tecnología computacional ni cibernética, pero recuerden que el origen de la palabra viene de la tecné, ¿no? ¿Sí? Y habla precisamente de la concreción de un medio que nos permite algo para algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que se hace necesario y fundamental que esta tecnología, como comúnmente se entiende, conectividad, redes, software, hardware, etcétera, etcétera, lleguen a estos espacios, pero yo creo que vale la pena también de aprovechar otro tipo de tecnologías acorde a las condiciones que permitan a las personas crecer. Me gustaría saber si están de acuerdo o en desacuerdo. Adelante, María Elena. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en la primera parte de la respuesta, en el sentido de que las condiciones de inequidad, o sea, las condiciones de pobreza, no son justificables de ninguna manera. Y cuando hablamos de la adecuación de la tecnología o de la pertinencia de cualquier tipo de tecnología a un contexto, a veces parece que más que rechazar, digamos, las condiciones de pobreza que son las que deberían abatirse, o sea, no tendría por qué haber desigualdad, más allá de que haya acceso o no a la tecnología, el problema es la pobreza, ¿no? Entonces, en estas discusiones suele pasar que parezca, ¿no? Que hay una defensa per se de la tecnología, cuando en realidad, si se profundiza en el planteamiento, justo se está diciendo lo contrario. Es muy interesante para mí el verla y me gusta mucho en este sentido el poderlo ver en forma de provocación, ¿no? Justo cuando se presenta, para mí la negación, de alguna manera, que a veces se da cuando se dice, primero hay que pensar pedagógicamente o primero está la solución pedagógica por encima de, o la tecnología no es lo más importante. Lo que estamos negando es que la tecnología sí es nuestra parte del entorno de vida, aún en la gente que no tiene acceso, está teniendo un efecto sobre ellos. Por la explotación que se da en algunos lugares para que se fabriquen los aparatos, por la forma como no les llega la información y entonces están marginados de otras formas de convivencia, de relación, de comercialización. Puede haber muchísimas formas de ver cómo estén con la tecnología en uso, como no la estén, son afectados por la tecnología, por la vivencia y por la forma como está organizado el mundo. Y yo creo, en ese sentido es que yo lo diría, no podemos pensar el futuro sin pensar en la tecnología, no porque la tecnología sea la solución, sino porque es parte de la condición de vida. Eso es lo que se ha querido decir, ¿no? Y por eso cuando decimos hay que desarrollar el pensamiento crítico y complejo, es justo por eso, porque de lo que se trata es de poder ver los problemas, pero verlos con la tecnología también de por medio, no negándola, ¿no? Y yo sé que no es lo, digamos, no estoy entrando en un debate en ese sentido, porque yo sé que no es lo que se ha dicho por parte del doctor Guillermo, sino más como en esta forma de ver para qué la usamos, lo que no podemos negar es que es parte de una vivencia cotidiana. O sea, la gente, normalmente cuando preguntan, ¿qué es lo que haríamos entonces para llegar? Yo tengo un ejemplo de lo que hacemos aquí en UDG Virtual, por ejemplo, con una preparatoria que era para indígenas wixárikas que viven en la sierra, y teníamos muchos problemas para hacerles llegar justamente porque no tienen acceso a internet. La gente tenía que bajar a una población, tenían que caminar 6 horas para poder llegar, para poder hacer una tarea, para que se llevaban a veces digamos, grabado, ¿no? Lo que tenían que hacer, lo resolvían en la comunidad y lo volvían a llevar para poderlo mandar por internet.
ese tipo de situaciones que son muy desgastantes, muy inequitativas, etcétera, y se decía, ¿no? Entre las cosas que se pueden hacer es, ¿por qué no compramos un multifuncional e imprimimos todos los materiales y se les mandan impresos y ellos los devuelven impresos? Y eso era una forma, ¿no? Y cuando decíamos, ¿cuánto cuesta ese aparato? Vamos a decir que en pesos mexicanos costaban en su momento unos 300,000 pesos. Y si decíamos, ¿cuánto costaría el que se extendiera la red? Costaba mucho menos que eso, de la población más cercana, pero había que hacer un esfuerzo de gestión, ¿no? Entonces, a veces estamos frente a estas cuestiones que, ¿qué es lo que beneficia más a la comunidad? Y yo no estoy totalmente convencida de que a veces sea el acceso lo que favorezca, ¿no? El acceso a Internet, no necesariamente sería la solución. Pero he visto proyectos bien interesantes, por ejemplo, un grupo argentino que se ha dedicado justamente a conectar interiormente, ni siquiera hacia afuera, ¿no? A las comunidades utilizando, ahora sí que como tapas de ollas, ¿no? Enormes, o sea, nada más como metálicas, o sea, cosas, artefactos de tipo, para poder hacer el rebote de las señales en comunidades, para que puedan ensayar la comunicación, y alguna de las casas sí tienen la conexión hacia afuera, y así conectan al pueblo a Internet, y lograr, por ejemplo, que una madre de familia se comunique con los hijos migrantes, o que migrantes de un pueblo a lo mejor en Ecuador puedan comunicarse con sus parientes en Europa. O sea, tiene mucho que ver con lo que la vivencia humana puede enriquecerse, digamos, a partir de que vivimos en una cultura tan mediada, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el que no se, como que no se haga una separación, incluso cuando decimos tendencias pedagógicas, tecnológicas, lo hacemos así porque efectivamente se pueden estudiar por separado, porque suelen verse incluso también por separado. Para mí, la importancia que tiene el verlo como articulado es justo aplicar complejidad, porque cuando aplicamos complejidad no vemos esta separación. Estamos imbuidos del pensamiento tecnológico, podemos desarrollar, a veces, por ejemplo, cuando decimos es que hay que desarrollar pensamiento computacional en la escuela, yo diría, ¿el pensamiento computacional está hecho a imagen y semejanza del hombre o no? Porque más bien la computadora piensa como piensa el ser humano. Por lo tanto, nos están regresando con el pensamiento computacional a pensar como humanos, a clasificar, a categorizar, a procesar, a ordenar. Entonces, lo que cuenta es qué tipo de pensamiento desarrollamos, independientemente de la tecnología. Pero no podemos negar que el hecho de tener acceso a ciertas herramientas va a facilitar procesos y sobre todo comunicación, inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es la que está armando, al menos en el caso mexicano, yo lo veo, por ejemplo, con los grupos feministas o con, podría haber muchos ejemplos de gente que está aprovechando justamente el acceso para las revoluciones necesarias. Entonces, nos quedamos, bueno, yo me quedé muy corta, digamos, ¿no? En plantear los problemas que podrían resolverse con ese tipo de herramientas o con la comunicación, pero la tecnología vista desde la perspectiva de la comunicación y las posibilidades de modificación o transformación del futuro, o sea, por una construcción consciente desde ahora, implican, pues sobre todo eso, comunicación, información. Y creo que esos dominios no pueden estar alejados. El que algunas comunidades no accedan y por desgracia sean a veces mayoritarias dentro de los países, no quiere decir que no tengamos que trabajar muy fuertemente para que los que acceden tengan incluso un balance respecto al tipo de contenidos, porque nos hemos conformado con ser consumidores de contenido, muy poco productores de contenido, y eso también es todo un problema si se ignora, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que es donde hay que meterle complejidad al pensamiento, porque justo de eso se trata. No creo que pueda haber un futuro, francamente, sin la tecnología, pero estoy totalmente de acuerdo en que no es la tecnología la solución como a veces nos los hacen creer, tal como se dijo, o sea, no es la nanotecnología, no es el Internet de las cosas, no, es los usos, las formas, lo que resolvemos con eso, pero sin duda estamos tan imbuidos ya en eso que no podemos separarlo tan fácilmente, ¿no? Para mí esa sería como una reflexión. Sí, simplemente una reacción rápida pues para que no se convierta en un diálogo entre los dos. No, yo creo que nos encontramos totalmente y creo que es claro que el problema de tecnología no se circunscribe a dotación.
o no se circunscribe acceso. Yo lo decía ahorita, hay gente que hace un avatar para hacer lo que se hace siempre y sin salir más allá. Entonces, creo que ahí hay un punto de encuentro porque no se trata de decir, si no hay acceso, entonces váyase al bibliocaballo, ¿no? Sino cómo realmente, y tú lo decías muy bien, hoy en día la tecnología es parte de nuestra cotidianidad, como fue el caballo en la época de los romanos, es parte de nuestra cosmovisión, y el que no tenía antes acceso a un caballo estaba en un nivel de desigualdad como hoy. Pero el problema no es de acceso. El problema, creo, y en eso nos encontramos mucho, de una perspectiva de la complejidad, donde la realidad es una realidad compleja donde interactúan numerosos factores. El llamado de atención sí es desde el punto de vista educativo en la instrumentalización de la tecnología o de la tecnología per se, o que creemos que hay mejor educación mientras más tecnología o más innovación tecnológica tengo. Y me gustó mucho lo que planteó la doctora en el sentido de esta aclaración sobre lo social, lo pedagógico y lo tecnológico no debe estar separado. Es una sola realidad que interactúa en su complejidad. Simplemente como para señalar ese punto de encuentro. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué implicaciones tiene una mirada compleja sobre la cultura digital y sus implicaciones socioculturales para la educación? Tenemos también cómo hacer para crear pedagogía del futuro si hoy nosotros, los estudiantes de maestría, estamos siendo formados de la misma forma en que fuimos formados en pregrado hace más de 20 años. Tenemos cómo ver realmente a la educación como un eje que promueve la utilización de la tecnología si los maestros no se forman en ese campo. ¿Les parece que contestemos estas tres primeras? De Claudia, Diego, William y María Elena. Le cedo la palabra a la doctora María Elena para no arrancar siempre de primero. No, está bien. Bueno, yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de utilización de la tecnología, y me gusta este concepto, ¿no? Como, yo creo que hay mucha diferencia entre el maestro que se forma para utilizar la tecnología para la exposición, como ya se planteaba hace un momento, ¿no? Es qué se hace con la tecnología, y para mí el gran ejemplo está en los educadores del pasado, por ejemplo, un Freinet a principios del siglo XX, ¿no? Que por su tartamudez tuvo que trabajar de otra manera con los estudiantes porque no podía ser expositivo, y entonces los pone a utilizar la prensa con sellitos, ¿no? Como una imprenta improvisada a principios de la Primera Guerra Mundial, y lo que provocó Freinet, ¿no? En esa comunidad con esa tecnología fue impresionante. O sea, a lo que voy es que ahora esta forma, yo creo que los profesores, el mensaje o la formación que creo que deberíamos tener como educadores tiene más que ver en cómo hago que los estudiantes hagan cosas con la tecnología. Ay, qué hermosura de gato. Es de cómo hago que la tecnología esté en manos del estudiante más que en mis manos, ¿no? Y ciertamente a veces este temor o esta distancia que hay a veces en profesores, dependiendo de la generación de la que provienen, ¿no? Y qué tanto la han utilizado. Pero yo creo que el problema no es tanto que la utilicen, obviamente, sino como que la dejen utilizar. O sea, los estudiantes hoy pueden hacer cosas que a veces no alcanzamos a definir o imaginar, y eso es un poco lo que yo pensaría: dejemos que fluya el uso tecnológico de acuerdo a la cultura que tienen los estudiantes, porque si los estudiantes la empiezan a usar de manera más natural, más cotidiana, esto va a aprender de otra manera, ¿no? Esto para mí sería como la clave, ¿no? De una utilización tecnológica en la que, si el docente no tiene el dominio, no es tan importante como el hecho de que el estudiante lo tenga para hacer producciones, ¿no? Porque finalmente es quien tiene que exponer lo que aprende, o tiene que exhibir lo que aprende, o producir cosas con esas tecnologías. Y el docente
bien puede ser, no necesariamente un espectador, pero sí un facilitador, ¿no? Es mucho más importante su papel de retador, de provocador, de alguien que genera buenas preguntas, que impulsa, ¿no?, el trabajo, a ser el que está detrás, ¿no?, como de una exposición, o que la tiene que hacer muy estética o con tecnologías muy avanzadas. Eso no sería el punto, y creo que en eso estamos coincidiendo en lo que se planteaba por Guillermo, en el sentido de lo que importa no es tanto qué tan avanzada sea la tecnología, sino qué estás haciendo con ella, ¿no? Y estamos de acuerdo. O sea, yo creo que aquí lo importante es en manos del estudiante para qué sirve, ¿no? Bueno, yo quisiera detenerme un poco en esta crítica que hacen a nuestros programas, que es bien sugerente, ¿no? ¿Cómo crear una pedagogía para el futuro si nos están enseñando con la del pasado? Yo creo, y no es salida por la tangente, pero este es un espacio de formación, este es un espacio de formación de nuestras maestrías. Y no creo que este espacio sea un espacio centrado en lo que se hacía hace 20 años. Estamos siendo disruptivos, estamos siendo críticos, estamos mostrando posibilidades. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de potenciación de sujeto, de Semmelman, un epistemólogo chileno que trabajó en el Colegio de México muchos años. Y la idea de potenciación del sujeto tiene que ver con esa idea inicial aristotélica de lo que significa pasar de la potencia al acto. Lo explico de manera muy sencilla. Una semilla es un árbol en potencia, pero no es el árbol, es la semilla. Un estudiante de primaria, de básica, de licenciatura, de posgrado, es un ser en potencia. Y así como la semilla requiere de tierra, hay tierra más fértil y hay tierra menos fértil. Requiere de abono, hay abonos mucho más efectivos, otros no. Requiere de agua, pero también está el clima, también está la altura. Entonces cambiemos mi ejemplo de la semilla y de las condiciones de la semilla para convertirse en árbol con lo que ocurre en nuestras instituciones educativas. Habrá unas que tienen más tierra, menos tierra, otros más abono, menos abono. Pero el problema del crecimiento de la semilla depende de la semilla misma para hacer árbol. Y depende de hasta dónde aprovecha los nutrientes que les llega. Y depende de hasta dónde soporta la sequía o hasta dónde soporta el invierno. No sé si con el símil me estoy haciendo entender. Creo que nuestros procesos de formación, y esto aplica de manera general para todo, claro que yo lo critiqué ahorita, pues nos tienen que enseñar a hacer un OVA y nos tienen que hacer un diseño instruccional y nos tienen que enseñar a manejar Moodle y a hacer trabajos multimedia y ese tipo de cosas. El problema es que yo me quede con eso. Es decir, hay semillas que por más agua que tú les des y por más abono que tú le proporciones, no crece. Entonces, yo creo que aquí hay que entender el proceso de formación en que lo que nosotros recibimos, a veces muy bien, a veces no tan bien, o sea, a veces con muy buen abono, a veces no tanto, es una oportunidad para nosotros crecer y para nosotros ser algo. Entonces yo creo que la pedagogía del futuro precisamente, y uniéndolo a este tema de la complejidad, tiene que ver con las posibilidades de ser. No es lo que yo soy y lo que voy a hacer, sino lo que yo estoy siendo. Y ese siendo muestra una realidad que se une precisamente a esa perspectiva de la complejidad. La realidad no es, la realidad no está dada, la realidad está siendo. Y ese siendo implica movimientos, y esos movimientos son movimientos dialécticos, no son lineales, no son para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda. Son en todos los sentidos y en todos los sinsentidos. Y esa es la razón de ser de la complejidad. Por lo tanto, yo creo que aquí el desafío pasa mucho por lo que nosotros como semilla asumimos. Y la educación del futuro depende de tener esa capacidad de adaptarnos
a los cambios de tierra, a los cambios de clima, a los cambios de abono, a la cantidad de agua, a la mucha o la poca agua. Y en ese sentido creo que hay grandes desafíos y hay que ver lo que recibimos en nuestros procesos de formación como parte de ese abono y como parte de esa agua. De pronto en nuestra percepción quisiéramos una mejor agua, de pronto quisiéramos un mejor abono, claro, eso es parte de la realidad. Pero yo creo que la educación de futuro no está en tanto en la capacidad que nosotros podemos hacer como maestros frente a los otros, sino la capacidad que tienen los otros para potenciarse a sí mismos. Y ahí sí hay una responsabilidad del maestro. Es decir, hasta dónde es capaz de despertar esa potencialidad. Claro, hay que aprender a ser un avatar. El problema es quedarme en que aprendí a hacer el avatar y ya con eso ya llegué a donde quería. Volvemos en lo que coincidimos también con la doctora María Elena, ¿sí? Y es, bueno, ¿y esta vaina para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para dónde he hecho con esto? Perdón, yo les pido una disculpa, tengo que salir corriendo por una situación que tengo que llegar a otro lugar y desgraciadamente había pensado hacerlo virtual y no se puede, pero les agradezco muchísimo y sobre todo esta gran oportunidad de esta plática profunda que me deja muchas cosas en qué pensar. Muchas gracias por la invitación y por tan interesante diálogo, creo yo, que se ha establecido y por las preguntas tan interesantes. Quedaba una también en relación a lo emocional. Sí creo que la tendencia a poner más foco en lo emocional se destapó con la pandemia. Ya venía de atrás, pero creo que se profundizó y solo dando respuesta muy rápida y perdón por ello, creo que sí estamos ya en un punto en el que afortunadamente estamos viendo al ser humano de una manera más integrada. Y bueno, yo no quiero interrumpir, simplemente me salgo y les pido disculpas por la huida, pero muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora María Elena. Pues estamos, de hecho, sobre el tiempo de la sesión. Me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna participación de viva voz, abriendo su micrófono, su cámara. Y bueno, a mí me gustaría abundar un poco sobre esta última pregunta de cómo se están retomando las emociones desde las instituciones y desde los gobiernos y todo lo demás. Y bueno, hemos observado un creciente interés por parte de nuestros estudiantes de la maestría acá en México para revisar esta correlación entre el aprendizaje en entornos virtuales y las emociones. Así que seguramente tendremos también ahí un objeto común que podremos compartir en breve. Muy bien, pues estamos con el micrófono abierto para ver si alguien quiere hacer algún comentario final, compañeros. Parece que no. Doctor Guillermo, le cedo el uso de la voz para hacer un comentario final, por favor. Bueno, simplemente tal vez sobre esto último de las emociones, quisiera contar una experiencia que ocurrió con el tema de la pandemia. En mi facultad, en la gran mayoría de profesores, casi todos los programas hasta hace poco eran presenciales, entonces se formaron, crecieron y trabajaron desde la presencialidad. Y había una resistencia impresionante al uso de estas mediaciones y trabajar por Moodle, etcétera, etcétera. Y obviamente la pandemia nos arrojó en 8 días a hacer todo el mundo eso. Eso generó procesos de formación, seguimiento y acompañamiento, pero como no nos veíamos con los profesores, a mí se me ocurrió reunir a mis profesores un día, conectarnos en la pantalla, no nos veíamos con todos esos avatares que generó la pandemia, y la pregunta mía fue muy sencilla: ¿cómo se han sentido? ¿Cómo han estado?
la historia es bien bonita porque yo nunca me imaginé ver ese lado de los maestros. Primero, quienes salieron afectados por la pandemia, en sus situaciones personales, familiares, se perdieron seres queridos, etcétera, etcétera, sino la sensibilidad frente a la situación de los estudiantes. Estudiantes que se habían venido de provincia y vivían en un cuartico, y los cogió la pandemia y se quedaron encerrados en el cuartico sin dinero y sin comida, y sin internet y sin nada. Y entonces, algunos casi llorando, contando las realidades y situaciones de sus estudiantes. Lo curioso de eso es que nunca habían estado tan cercanos a la realidad de los estudiantes como cuando se acercaron a la tecnología. Es decir, mientras estaban con ellos en un contacto face to face en el salón de clase todos los días, donde les explicaban, donde preguntaban, nunca habían conocido sus realidades. Y entrar a la casa, porque eso fue la pandemia, tú entrabas a la sala de la casa del estudiante y estabas ahí gritando y pasaba la hermana y gritaba el niño y el papá, o sea, te metiste a la casa, pero también tus estudiantes se metieron a la tuya. Eso generó unas dinámicas que responden, no sé si con el ejemplo un poco, el lugar de la emocionalidad en estos procesos. Uno a veces cree que la tecnología, los críticos de la tecnología la plantean como un ejercicio totalmente deshumanizante, que porque se pierde el contacto humano, porque se pierde la relación personal, se pierde la mediación. No, porque es que el tablero y la tiza o el computador es una forma de mediación, es una forma de relación. Entonces yo creo que el tema emocional no es menor acá, pero volvemos, el sentido con el que se usa. Aquel maestro que simplemente se conectó, dictó la clase y apagó al final de la clase, pues simplemente ahí no hay ninguna perspectiva del lugar de las emociones en estos procesos. Pero cuando tú te abres, entiendes que estas posibilidades incluso no son a través de la tecnología o sin la tecnología, tiene que ver con la actitud del maestro y con la mirada con la cual entra en contacto con sus estudiantes. Y yo creo que esto es fundamental. Y sería como mi mensaje final. Todos como estudiantes en este campo de escenarios virtuales tenemos que aprender todo eso que yo he criticado y aceptar muchas de esas cosas que yo he dicho, hay que cuestionarlas, pero hay que trascenderlas en la medida de miren todo lo que se puede hacer con esto, porque tiene que ver con el sentido y tiene que ver con el para qué. Y aprovecho también, doctora Paola, por agradecer la invitación, por regalarme este espacio para compartir las reflexiones. Gracias a nuestros estudiantes de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje y a nuestros estudiantes también de Guadalajara. Y bueno, celebro mucho estos espacios de interacción que la tecnología precisamente permite a las personas de Guadalajara y a las personas de Colombia que no solamente están en Bogotá, sino en varios lugares del país, permitir compartir precisamente este tipo de reflexiones que nos ayudan en ese ejercicio de potenciación de sujetos. Muchas gracias, doctor Guillermo. Es un gusto y pues esta es la última sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar de este año 2022. Creo que estamos cerrando con broche de oro y bueno, pues siempre es muy grato el tener esta posibilidad de trascender el espacio geográfico y de vernos y sonreírnos y saber que estamos aquí a un clic de distancia prácticamente. Pues bueno, en nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por esta presencia, por su presencia en esta sesión y les invitamos a estar pendientes de las grabaciones que estamos poniendo a su disposición en el sitio web de la maestría. Perdón, están entrando a mi casa, como comentábamos hace un momento. Y bueno, pues nada más les invitaríamos a seguir ahí al pendiente. Y quienes puedan habilitar su cámara, pues nos encantaría verlos y recuperar esta imagen de todos los que estamos aquí en esta última sesión. Y bueno, también comentarles que nos hicimos competencia con el coloquio, la socialización de proyectos de
de la maestría en desarrollo y gestión de escenarios virtuales, pero bueno, nos complace mucho que tengamos esta oportunidad de coincidir quienes hoy se han podido conectar. Muchas gracias. Voy a tomar una imagen y pues muchas gracias, muy buenas noches y hasta pronto. Muchísimas gracias. Feliz noche.